nosotros esta semana es de cierre, porque esta semana cerramos la lectura y el estudio de dos libros, uno que es Bamidbar, Números, y el otro que es el Evangelio de Juan. Esta semana concluimos ambos libros y en la nueva semana vamos a empezar el estudio del quinto libro de la Torá y último. O sea, ya nos estamos acercando al fin del ciclo anual del estudio y lectura de la Torá. Vamos a entrar a Devarim, que es conocido como Deuteronomio, y vamos juntamente con Devarim a estudiar el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis lo vamos a estar estudiando los miércoles. En la transmisión de los miércoles vamos a estar ahí viendo el estudio del Apocalipsis para que pues no se pierdan ustedes la bendición. Digo porque es bien importante ahorita, por los tiempos que estamos viviendo, estudiar, recordar nuevamente lo que es el libro del Apocalipsis. Cada vez que lo estudiamos, igual que todos los libros de la Biblia, siempre tenemos nuevas enseñanzas. Pero en el caso de Apocalipsis, que es un libro de revelaciones, que es un libro de profecía, pues cada vez que lo volvemos a estudiar hay nuevas cosas que han pasado. Ahora sí que hay nuevas revelaciones, porque los acontecimientos que se vienen dando en nuestro tiempo, en nuestros días, nos dan luz acerca de la profecía. Así que pues no se pierdan esta bendición, mis hermanos, del inicio del estudio del Apocalipsis a partir del próximo miércoles, primeramente el Eterno. Pero bueno, mientras tanto vamos a cerrar este ciclo, este libro de Bamidbar, con la doble porción Matot Masei. Matot Masei, que respectivamente significa muy bien. Tribus, Matot significa tribus, Masei significa jornadas. Puede ser entendido también como viajes. Puede ser también traducido como estaciones. O sea, como los lugares de donde tú viajas de un punto a otro, también se entiende así, Masei. O sea, tú sales de tal lugar, viajas hasta el siguiente punto, y a eso en hebreo se le conoce como Masei. La jornada, el viaje que realizas de un punto hasta otro punto. Entonces, en esta parashá, Masei, se habla de todas las jornadas, todos los viajes, todas las estaciones que el pueblo de Israel realizó para llegar desde Egipto, que fue el punto de partida, hasta la tierra de Canaán, que era la meta, la tierra prometida. Bueno, vamos a ver las preguntas. Como es una doble porción, pues el texto está más largo. Entonces vamos a ver las preguntas. No estoy seguro que las preguntas que van a ver aquí en pantalla sean las mismas que estaban en el boletín. No estoy seguro, no sé, es que a veces pasan cosas así. Alguien cambia las preguntas, no sé por qué. No estoy seguro, pero a lo mejor algunas sí. Digo, por si ya estaban sacando sus notas. Mejor saquen la Biblia y vamos a buscar si es que alguna de las preguntas que van a ver en pantalla no estaba en el boletín. Ahorita me dicen, ¿verdad? Les digo, no estoy seguro si son las mismas. Vamos a ver la primera pregunta de nuestro test. Dice así: ¿qué dice la Torá acerca de los juramentos? Mire, tenemos opciones. Esto siempre facilita la respuesta.
Inciso A, hay que cumplirlos. Inciso B, no se debe jurar. Inciso C, solo se puede jurar por el templo. ¿Qué dice la Torá? La A, hay que cumplirlos. Sí, definitivamente. Si vas a hacer un juramento, lo primero que tienes que saber es que lo tienes que cumplir. Todo aquel que abre su boca, sea hombre, sea mujer, para establecer un juramento, para establecer un voto, tendrá que cumplirlo. Ese es un principio fundamental de la Torá. La generación, algunas generaciones pasadas, yo recuerdo por lo menos, probablemente desde de mi abuelo y hacia atrás, después se fue diluyendo un poco esto, ¿no? Pero probablemente de mi abuelo para atrás, todas las generaciones anteriores le daban muchísimo valor a la palabra, mucho. O sea, para ellos era como que esto es mi vida. O sea, lo más valioso que yo tengo es mi palabra. Mi palabra me representa, mi palabra soy yo. Entonces tengo que cumplir lo que dije, lo que hablé, por encima de lo que sea. Así pensaban los antiguos. ¿De dónde viene ese pensamiento? Pues de la Torá. Porque la Torá dice, todo lo que salga de tu boca, todo lo que tú prometas, todo lo que digas, todo lo que sea algún voto y más para el eterno, lo tendrás que cumplir. Muy bien, siguiente pregunta. Si una adolescente hacía voto, ¿en qué caso debía cumplirlo? Inciso A, en ningún caso. Inciso B, en todos los casos. Inciso C, si su padre lo sabía y no lo anulaba. Fíjense, esto es algo interesante y no es que esté cambiando lo que dijimos anteriormente, simple y sencillamente que la Torá es, pues son las reglas, son las leyes, son los mandamientos de Dios, y los mandamientos no son los mismos para todas las personas. O sea, mandamientos que aplican para hombres, mandamientos que aplican para mujeres, mandamientos que aplican para sacerdotes, para levitas. Y en este caso, en el tema de los juramentos o de los votos, hay una cláusula en la Torá muy específica sobre los adolescentes. ¿Por qué? Porque se considera que ellos todavía no tienen como el deber o la autoridad o la responsabilidad para echarse a cuestas un voto, un juramento. Entonces, eso tenía que ser supervisado por su padre. Entonces, si el padre veía que su hijo, su hija está haciendo un voto y el padre conoce a su hija y dice, no, lo va a cumplir, lo anula. Pero si el padre no lo anulaba por alguna razón, entonces ese adolescente quedaba en la misma situación legal de cualquier adulto, de que tenía que cumplir con el voto o el juramento. Muy bien, siguiente pregunta. Pinhas, del cual se habló en una parashá anterior, Pinhas fue enviado a la guerra, inciso A, porque era bueno matando. Inciso B, porque era el vengador oficial. Inciso C, en funciones sacerdotales. Inciso C, sí, se podría ser, pero no. O sea, inciso C es la correcta. La Torá específicamente dice que Pinhas fue enviado a esta batalla en funciones de sacerdote. Porque Pinhas, hermano, era sacerdote, aunque usted no lo crea. ¿De quién era hijo Pinhas? ¿Qué dice la Torá? Sí, entonces era de la familia de Aarón, ¿verdad? Era la familia sacerdotal. Y aquí es donde algunos dicen, wow, ¿y cómo entonces Pinhas? ¿De dónde sacó esa violencia, no, ese coraje? Bueno, pero era sacerdote. Entonces él va en funciones sacerdotales. Él no va como soldado, él no era soldado.
Él va porque siempre en la batalla, en la guerra, el pueblo de Israel siempre llevaba el arma espiritual por delante. O sea, los sacerdotes siempre iban por delante. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A qué mujeres madianitas se les perdonó la vida? Inciso A ninguna. Inciso B, a las vírgenes. Inciso C, a las bonitas. A ver, aquí se dividieron. Escuché a las vírgenes. ¿Alguien dijo a ninguna? A las bonitas, ¿no? Fíjense, hermanos, esto está interesante. Sí, la respuesta es el inciso B, es a las vírgenes. Pero, exactamente, originalmente, ellos no debieron traer a nadie al campamento como botín de guerra. O sea, la Torah dice, Moisés cuando vio que traían, se enojó. Y se enojó mucho. Entonces ya esto fue como que, bueno, a ver cómo arreglamos esto, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto que ustedes hicieron, este error que cometieron? Y Moisés ya la instrucción que dio, bueno, vamos a dejar vivas a las vírgenes. O sea, todas aquellas que no han conocido varón, o sea, prácticamente niñas, se les va a permitir vivir. Pero todas las demás, sintiéndolo mucho, pero tenían que morir. Bien, siguiente pregunta. ¿En cuántas partes se dividió el botín de guerra? Inciso A, en 2 partes. Inciso B, en 12 partes. Inciso C, en 7 partes. ¿En 2 partes? Efectivamente, en 2 partes. Se regresan los que fueron a pelear la batalla contra Madián, traen el botín de guerra y la orden que dio Moisés es: vamos a dividir esto en 2 partes. O sea, originalmente, ¿verdad? Después ya de ahí se iba a subdividir esas partes, pero así en general en 2 partes. Una parte para los que fueron a la batalla y la otra parte para el resto del pueblo. O sea, era como que aquí todos ganamos, ¿no? Todos vamos a ser bendecidos, y se repartió en 2 partes. Siguiente pregunta. Vamos rápido con las preguntas porque ahorita vamos a ver las lecciones, ¿verdad?, que aprendemos de estas 2 parashiot. ¿Cuántas tribus habitarían al oeste del Jordán? Inciso A, ninguna. Inciso B, 2,5. Inciso C, 9,5. Analicen bien la pregunta, o sea, entiendan bien la pregunta. ¿Cuántas tribus habitarían al oeste del Jordán? El río Jordán divide, separa la tierra prometida, digamos, de la tierra acá de donde estaban los, ¿cómo se llamaban? Los de Hezbón y los madianitas y los moabitas. El río Jordán divide, ¿sí? Entonces, aquí la cosa es conocer un poquito de geografía, ¿verdad? Porque dice, ¿cuántas tribus habitarían al oeste del Jordán? Entonces, ¿la tierra prometida estaba al este o al oeste del Jordán? ¿Al oeste? Imagínense el mapa, ¿verdad? Imagínense el mapa. Al este. La tierra prometida está al este, hermanos, siempre al este, acuérdense. Acá, cuando el Shema, por eso volteamos al este.
Es un mandamiento. Cuando tú estés en el exilio y cuando vayas a hacer tus plegarias, tus rezos, siempre viendo hacia el este, porque allá está la tierra prometida, porque allá estaba el templo. Entonces siempre hacia el este. Entonces, como el río Jordán es la frontera, la tierra prometida está al este del río Jordán. Entonces acá la pregunta dice: ¿cuántas tribus iban a habitar al oeste? ¿Mande? 2.5. 2 tribus y media iban a habitar al oeste del Jordán. Esto fue también un ajuste que se hizo, porque ellos pidieron vivir allí. Ellos pidieron vivir ahí. Entonces hubo 2 tribus y media que se iban a quedar del otro lado del Jordán, del lado oeste. Moisés no le gustó mucho la idea en un principio, ¿verdad? También se enojó por eso, pero platicaron, llegaron a un acuerdo y está bien. Entonces esas 2 tribus y media se iban a quedar al oeste del río Jordán. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué Moshe escribió una bitácora de los viajes de Israel? Inciso A, porque era muy organizado. Inciso B, para no perderse. Inciso C, por orden del Eterno. Inciso C, ¿verdad? O sea, fue el Eterno el que le dijo que escribiera. Entonces, vea, quiere decir que esto era algo importante. Escribe, toma el dato de cada una de las jornadas. Por eso esta parashá Masei tiene todas las jornadas que recorrió el pueblo de Israel, porque Moisés las escribió y las escribió por orden del Eterno. Siguiente pregunta. En este lugar Israel no tuvo agua para beber. Inciso A, Refidim. Inciso B, Hebrón. Inciso C, Kadesh. Inciso B, Hebrón. ¿Alguien va diferente? Hace poquito vimos, les voy a dar un tip, la muerte de Miriam. Y cuando hablamos de la muerte de Miriam, dijimos que en el judaísmo dice que el pueblo tenía agua por los méritos de Miriam. Cuando Miriam murió, ya no tuvieron agua y hubo una crisis ahí, ¿no? Un problema entre el pueblo y Moisés, las quejas. ¿Y qué lugar fue ese? En Kadesh. ¿Sí? ¿Dónde murió Miriam? En Kadesh Barnea, ¿verdad? A reserva que lo chequen, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí el verso, hermano, aquí dice 33:14, ¿ok? Les iba a decir porque puede haber 2 registros. Acuérdense que el tema de Moisés golpeando la roca fue una vez, Moisés hablando a la roca fue una segunda vez. Entonces podemos tener 2. ¿Cómo dice ahí el verso, hermano? Muy bien. Se puede estar refiriendo a la primera vez. La primera vez que les hizo falta agua cuando Moisés golpeó la roca. La segunda vez fue cuando el Eterno le dijo: háblale a la roca, y que Moisés la golpeó 2 veces. No lo hubiera hecho, ¿verdad? De ahí Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, Refidim es correcto, pero Kadesh también, porque es el lugar, la segunda vez que pasó esto, la segunda queja de no tenemos agua. ¿Sale?
Ujú. Muy bien, bueno, ahí tenemos los dos pasajes, ¿verdad? Los dos textos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres fueron designados para tomar posesión de la tierra en nombre de todo Israel? Inciso A, 12, inciso B, 14, inciso C, 2. ¿Está difícil? ¿Cuántos dijo, hermana? 12. O sea, el inciso A. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 2. ¿Quién es, hermano Jorge? Eleazar y Josué y Joshua. Estos dos fueron designados, Eleazar y Josué, pero si seguimos leyendo, luego dice, y con ellos, y luego da los nombres de un representante por tribu. Entonces, la tercera es la vencida. Eran 14 los que iban a ser representantes, o que ellos iban a tomar posesión de la tierra en nombre de todo Israel. O sea, los que estaban a cargo eran 2, pero ahí la Torah dice, y juntamente con ellos, un representante por cada tribu, lo que decía la hermana, o sea, las 12 tribus. Entonces realmente iban a ser 14 los designados, 14 los representantes. Y esto, hermanos, es muy interesante porque recuerden ustedes, siempre hablamos de las 12 tribus de Israel, pero siempre decimos que no son 12, que son 13, y realmente no son 13, son 14. ¿Por qué? Porque Jacob adoptó a los hijos de José, que son 2. Es decir, los 2 hijos de José toman el lugar de José. Entonces ahí las 12 tribus se convierten en 13. O sea, eliminas a José y pones a sus 2 hijos. Son 13, pero los levitas quedaban fuera de la herencia. Los levitas no son contados, no son contemplados, o no aparecen luego en la lista. Y entonces ahí realmente tienes 14. Entonces no es por nada que aquí se nombran 14 representantes, 14 hombres designados. Entonces sí, uno por cada tribu, pero aparecen 2 ahí como extras. Uno que es Eleazar, que él va representando ¿a quién? O sea, los levitas, ¿verdad? La tribu de Leví. Y Yehoshua, que va representando ¿a quién? ¿A qué tribu pertenecía? ¿Perdón? A Efraín. Entonces fíjense, en la lista definitiva que aparece de las tribus en el libro del Apocalipsis, porque ya en Apocalipsis aparece la tribu definitiva, la lista definitiva. A través de toda la Biblia, la lista de las 12 tribus de pronto varía. De pronto no se contempla uno, no se menciona a alguien por aquí, luego sí aparece y así. Pero la lista definitiva está en Apocalipsis, cuando se habla de los 12,000 sellados de cada tribu. Ahí están ya la lista de las 12 tribus definitivas. En esa lista no está Efraín. No está. Y pues Yehoshua, el representante de Efraín, no está aparentemente, pero sí está, porque luego, ¿verdad?, que inmediatamente después del texto del pasaje de los 12,000 sellados de cada tribu, es decir, los 144,000, inmediatamente aparece la gran multitud vestidos de ropas blancas que nadie sabe de dónde salieron, y que hasta le pregunta, ¿verdad?, uno de los ancianos a Juan: oye, ¿y estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Quién los trajo? ¿Qué? Y dice Juan: no, pues yo no sé, Señor.
tú lo sabes, estos son los que salieron de la gran tribulación, estos son los que vencieron por medio de la sangre del Cordero, estos son, esa gran multitud, hermanos, ¿saben quién es? Efraín. Efraín, ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos la lista definitiva de 12 más Efraín, toda la Biblia. Siguiente pregunta: ¿cuántas ciudades de refugio se harían al este del Jordán? Otra vez la geografía, ¿verdad? Al este del Jordán. Inciso A, 45, inciso B, 42, inciso C, 3. ¿Cuántas ciudades de refugio se iban a hacer? 6. Y ahí dice, ¿verdad? 3 de un lado del Jordán y 3 del otro. O sea, no hay pierde. 3 al este, 3 al oeste. No se me confundan. Siguiente pregunta: ¿qué le permitía a un homicida el poder regresar a su tierra? Inciso A, la muerte de sus perseguidores. Inciso B, la muerte del Cohen Hagadol. Inciso C, el pago de la fianza. La muerte del Cohen Hagadol, inciso B, esa es la correcta. Anoche hablamos de esto. ¿Cuántos escucharon el tema anoche? Hablamos de las ciudades de refugio. Qué tremendo, ¿no? Que el tema es la primera vez que yo estudio esa parte, o digamos esa forma de ver el tema de las ciudades de refugio. Lo estudié de un rabino judío y está de veras muy, muy bueno, muy interesante, porque usualmente uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el Cohen? El Cohen Gadol, ¿qué tiene que ver en todo esto? Y anoche veíamos 2 posibles explicaciones que se ven en el judaísmo. Una de ellas es que el Cohen Gadol tenía el deber. Entonces fíjense qué interesante, porque en esa explicación se le finca cierta responsabilidad al Cohen Gadol, porque en esa explicación dicen los sabios, el Cohen Gadol tenía la responsabilidad de estar siempre rezando, elevando plegarias para que no pasaran ciertas cosas, de tal modo que si ocurría un homicidio, aunque fuera un homicidio accidental, eso se tomaba como que el Cohen no oró lo suficiente. Fíjese, el Cohen no oró lo suficiente. Entonces se le vinculaba a lo que había sucedido, y por esa razón era que quedaba él vinculado al homicida, y el homicida solamente podía ser libre cuando el Cohen muriera. Esa es una explicación que dan. La otra es diferente. La otra explicación dice que la relación del Cohen Gadol con el homicida era porque cuando moría el sumo sacerdote, cuando moría el Cohen Gadol, ese era un acontecimiento súper triste. O sea, la muerte más dolorosa que podía ocurrir dentro del pueblo de Israel era la muerte del sumo sacerdote. Entonces, esa es la otra explicación, que al morir el sumo sacerdote, pues nadie se iba a acordar ni de venganzas, ni de justicia, nada. O sea, todo el mundo iba a estar sumido en su duelo, y que esa era la razón por la cual se le decía al homicida, mira, si cuando muere el sumo sacerdote tú quedas totalmente libre. Nadie va a pensar en matarte, nadie, porque todos van a estar sufriendo por la muerte del Cohen. Esa es la otra explicación. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, eso ya depende de cada quien. Pero pues sí, ¿no? Digo, siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿qué tenía que ver el sumo sacerdote con el tema de los homicidios y de las ciudades de refugio? Bueno, siguiente pregunta.
¿A qué mujeres se les ordenó casarse solo con hombres de su misma tribu? Inciso A, las que tenían herencia. E inciso B, a todas las mujeres de Israel. E inciso C, solo a las hijas de Zelofajad. Ya se dividieron las opiniones. Escuché ABC. Decía un maestro, pues si no es gato, es gata, ¿verdad? No hay más. Fíjese, aquí la Torah, o sea, entiendo quienes dijeron inciso B, porque esto puede sonar como algo en general para todas. Pero en el contexto que se está tratando el asunto, en este texto de la Torah, se está hablando de herencia. Porque las hijas de Zelofajad habían ido a solicitar de Moisés el tema de la herencia, porque ellas dijeron: nuestro padre murió, no tuvo hijos varones, tuvo puras hijas, y estamos escuchando que la repartición de la tierra se va a llevar a cabo a través de los hijos varones. Nosotras no tenemos hermanos, no consideramos justo eso y que nos vayamos a quedar sin herencia. Moisés llevó el caso con el Eterno dijo: están en todo su derecho estas muchachas y conceden. Es más, vamos a cambiar la Torah, vamos a agregar unos mandamientos para que ellas puedan quedar protegidas. Y no nada más ellas, sino todas las mujeres que estén en la misma situación que ellas van a recibir su herencia. Que ya nadie se preocupe por eso. Pero en respuesta a ese asunto, después vienen los representantes de la tribu de que pertenecían ellas. Vienen y le dicen a Moisés: oye, tenemos un problema. Creo que tenemos un problema, porque las hijas de Zelofajad ahora ya van a recibir herencia, y según los nuevos mandamientos, todas las mujeres que no tengan hermanos varones van a recibir herencia. Y si ellas se casan con varones de otras tribus, entonces la herencia que pertenecía a nuestra tribu se va a ir para allá. Y eso pues no nos parece. Otra vez Moisés lleva el caso al Eterno y el Eterno dice: tienen razón. Entonces, otra vez vamos a hacer aquí un ajuste, una instrucción, y la instrucción es: todas las mujeres, porque primero fueron las hijas de Zelofajad y luego todas las mujeres en su misma situación. ¿Cuál? Que no tuvieron hermanos varones y que por esa razón ellas fueran a recibir herencia. A ellas se les dice: se pueden casar con quien ustedes quieran, siempre y cuando sea de su misma tribu. Y esa fue la instrucción. Entonces la respuesta correcta es la A. O sea, todas las mujeres que fueran a recibir herencia debían de cumplir esto. Ahora, ¿por qué no el B, todas las mujeres de Israel? Porque eso es algo que se da por hecho, hermano. O sea, eso se daba por hecho. ¿Sí? O sea, por eso hay cosas que no tienen por qué discutirse. Hay cosas que se infieren. Yo ayer creo platicaba con mi hijo y le decía algo así, como cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces te fijas, la Biblia te habla de Dios sin entrar en detalles. O sea, la Biblia da por hecho la existencia de Dios. La Biblia nunca te va a tratar de demostrar que Dios existe. La Biblia nunca te va a decir o te va a hablar de los orígenes de Dios, de dónde vino Dios. No, en el principio creó Dios. Esto se da por sentado. Y lo aceptas o te pierdes, ¿verdad?
Entonces, hay cosas que son así. Hay gente que dice, oye, entonces, ¿por qué si ustedes dicen que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar el sábado, ¿por qué Jesús nunca dio instrucciones? Ay, hermanito, porque él era judío. Pues eso era algo que se daba por hecho, se daba por sentado. No se tenía ni que tocar el tema, explicar, hablar de eso, porque todo mundo iba a la sinagoga en Shabbat. No existía ese pensamiento siquiera de reunirse en domingo. Ni por aquí le pasaba a nadie. Entonces hoy tú te haces esa pregunta, pero es una pregunta necia en el primer siglo. Nadie hacía eso. Entonces es totalmente una cultura hebrea, una cultura judía, donde ellos todos guardaban el Shabbat. Sí, entonces, vaya, hay cosas que pues no se tenían ni que mencionar, porque ya, eso ya lo sabes. Es como algo de cultura general, ¿sí? Entonces, por eso la opción acá de todas las mujeres de Israel, pues no lo tenemos que escoger aquí, porque eso ya se da por hecho. O sea, todas las mujeres de Israel tenían claro que su deber era casarse con varones de su pueblo y no con varones de otros pueblos. Lo tenían clarísimo, y lo tenían claro desde antes de ser Israel, hermano. Porque acuérdense de Jacob, de Isaac, ¿verdad? Y Rebeca, con sus hijos, con Jacob, con Esaú. Ahí todavía no existía el pueblo de Israel. Pero ellos, que en este caso Isaac, heredero del pacto, el pacto del Eterno con los patriarcas, ellos en su mente ya tienen claro cómo deben de ser las cosas. Y entonces a ellos les preocupaba mucho que sus hijos se fueran a casar con mujer. Bueno, desde Abraham mandó buscar esposa para Isaac, allá con su gente, con su familia, alguien que fuera a guardar esta línea. Porque Abraham decía, no hombre, no se me vaya a casar Isaac con una de estas de por aquí, tremendas, idólatras, paganas. No. Entonces, desde antes que existiera el pueblo de Israel, este asunto estaba clarísimo. No tenía ni siquiera que tratarse. Bueno, esas son todas las preguntas, hermanos. Felicidades. Felicidades por sus respuestas. Por ahí hubo una o dos nomás que medio patinar un poquito. Digo felicidades porque eran o no eran las del boletín. Ay, por eso se merecen doble felicitación, ¿verdad? Porque no eran las que ustedes habían estudiado, no eran las que habían contestado. Pero bueno, aprendimos más, ¿verdad? Porque estudiamos las del boletín y ahora vimos estas otras preguntas, 20 preguntas diferentes. Bueno, lecciones de la parashá. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parashá, de esta doble porción? La primera lección que yo puedo ver acá, hermanos, lo puedo resumir en esta frase: cumple tu palabra. Es lo primero. Empieza esta doble porción hablando de los juramentos, hablando de los votos, y la enseñanza o la lección es: cumple tu palabra. Les decía yo hace unos momentos, generaciones anteriores le daban muchísimo valor a la palabra. Esto es algo que nunca se debió de haber perdido. Esto es algo que tenemos que rescatar. Pensar como pensaban los antiguos. Mi palabra es todo lo que tengo. Mi palabra es mi fuerza. Mi palabra es mi honor. O como algunos dicen, mi palabra vale oro. Y sí, porque hay personas que de veras, tú puedes, o tú sabes, tú conoces que tienen palabra, pero también hay personas que tú sabes que no tienen palabra, ¿verdad? Que tú dices, híjole, no puedo confiar en esta persona porque no cumple lo que dice. Entonces, qué triste cuando te asaltan las dudas. Hace tiempo llegué yo a una tiendita que está ahí por cerca de la casa. Me bajé
del coche y entré a comprar un refresco y se me antojó mucho un refresco, pero de botella de vidrio, ¿verdad? Ya ven que hay de botella de vidrio y de plástico, y se me antojó mucho una de botella de vidrio y la tomé del refrigerador, la pongo en el mostrador, le digo al señor, me cobra, me dice, ¿trajo envase? Le dije, no, pero se lo voy a pagar, se me la voy a llevar, usted cóbremela, ¿cuánto cuesta? Y un señor grande, ¿verdad? Más de 70 años yo creo, señores así que pues ya luego son como que me dice, no hombre, oiga, es que no es eso, o sea, no es el dinero, es que yo ocupo el envase. Y yo así como, pues que lo voy a pagar. Ay, dice, ¿cómo le haremos? Se lo presto, me dice, le presto el envase, pero me lo trae. Le dije, pues le dejo depósito. No, usted nada más dígame que me lo trae. Se lo traigo pues, ándele. Y ya me fui yo con mi refresco, fui, me lo tomé y de rato regresé. Y saben, regresé en ese mismo rato, o sea, no pasó mucho. Pude haber ido al día siguiente, o no sé, pero yo vi a ese señor tan preocupado por la situación que dije, no, voy de una vez. Entonces regresé, ya me bajo y, señor, aquí está su envase. Vieran qué gusto le dio. O sea, de veras, qué gusto le dio al señor. No exagero, casi yo le vi como hasta que los ojitos así como que dijo, oiga, gracias, de veras, yo pensé que no iba a regresar, me dijo. Y dije, caray, pues tengo cara de tramposo, ¿o qué? Dijo, no, es que ya en estos días o en estos tiempos ya nadie cumple con su palabra. Qué triste, ¿no? Señor de antes, obviamente, que ha visto ese cambio de pensamiento y para él fue de mucha gratificación. Le dio mucho gusto ver que, pues como que todavía hay esperanza, todavía hay personas que cumplen lo que dicen. Y créame, yo cuando veo cosas así también me da mucho gusto. Y yo sí he llorado, yo sí lloro de gusto cuando veo acciones así, cuando veo buenas acciones, y siempre digo, hay esperanza, sigue habiendo gente buena, sigue habiendo personas que sí se preocupan por los demás, que sí ayudan, que sí aman al prójimo, etcétera. Cuando veo cosas así me da mucho gusto. Entonces entiendo a este hombre, algo que puede parecer X, ¿no? Pero para él era importante y para él fue de mucho consuelo que todavía haya personas que cumplan con su palabra. El Eterno nos dice a través de nuestra porción de esta semana, cumple tu palabra. ¿Cómo puedo aplicar esto, hermano? Pues diario nosotros tenemos manera de cumplir con nuestra palabra. Nuestro Santo Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach, también dijo, sea vuestro hablar sí o sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Yeshua está diciendo lo mismo, tienes que cumplir tu palabra. Si tú dijiste que sí, hazlo. Si dijiste que no, hazlo. No cambies, no varíes, no seas fluctuante. Eso lo único que te va a acarrear son problemas. Ser una persona con el síndrome de la chimoltrufia, pues ustedes saben qué es la chimoltrufia. ¿Se acuerdan qué decía la chimoltrufia? Yo como digo una cosa, digo otra. No, pues estás mal, chimoltrufia. Eso. Imagínate todos los problemas que vas a tener en la vida siendo así. Que andes cambiando, que ahorita digas y mañana lo cambies. Que hoy te comprometas a algo y mañana ya renunciaste. Ya andes con que no, siempre no.
Eso es muy mal visto, hermano. Cuando uno empeña su palabra, cuando uno dice voy a hacer esto, hay que cumplirlo. Es un mandato del Eterno. Segunda lección que podemos aprender de nuestra parashá: las armas espirituales ganan batallas físicas. ¿De dónde tomamos esto? De la experiencia de Pinhas. Pinhas pudo haber sido buen guerrero, pero en realidad él era sacerdote. Pinhas es enviado a esta batalla en funciones sacerdotales. Entonces, ¿se acuerdan también ustedes? Digo, una conexión o algo que nos habla de esto mismo. Cuando está peleando la batalla, Josué al frente del ejército de Israel y Moisés está arriba con Aarón y Ur, y le están sosteniendo los brazos. ¿Se acuerdan de eso? Y claramente la Torá dice: si Moisés bajaba los brazos, el Amalek prevalecía, o sea, ganaba la batalla. Cuando Moisés levantaba los brazos en alto, entonces Israel ganaba la batalla. ¿Dónde se está decidiendo entonces esto? En el ámbito espiritual. Las batallas, hermanos, son físicas, pero ¿dónde se decide si tú ganas o pierdes una batalla? En el mundo espiritual. Ahí es donde se decide. Entonces, cada vez que nosotros somos derrotados en una batalla física, cada vez que alguna situación, algún problema nos está perjudicando, hazte la pregunta, hermano, o sea, ¿qué está pasando en torno a mi mundo espiritual? O sea, ¿por qué tengo tantas derrotas en el mundo físico? ¿Qué está pasando? Porque según la Escritura dice, el Eterno a los suyos nos va a guiar y nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Yo sé que hay batallas que se pierden, claro que sí, y yo sé que estamos expuestos a perder, porque no somos perfectos. Anoche también lo decíamos, cuando se habla del tema de las ciudades de refugio, se está dando por hecho que el pueblo de Israel no va a ser perfecto, pero para nada. Desde que se da el mandamiento de construir ciudades de refugio para que se refugien los homicidas, tú dices, ¿cómo? ¿Y por qué va a haber homicidas en Israel? El pueblo santo, el pueblo del pacto, el pueblo de Dios. Pues porque no somos perfectos. No somos perfectos. Todos seguimos pecando. Y nuestro pecado nos lleva a derrotas, nos lleva a caídas. Entonces, eso lo entendemos. Pero ya cuando vas de derrota en derrota, en derrota, en derrota, hermano, ahí sí hay que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque no, esto no soy Job. O sea, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Tenemos que entender que las batallas físicas se van a decidir en el mundo espiritual. Hay que orar, hay que humillarse, hay que ayunar de ser necesario, directamente con el jefe, con el padre, y decir: Padre, ¿qué está pasando? Porque eso no está bien. ¿Sí, hermano?
con las armas espirituales, ¿verdad? Que ahí aparecen. ¿Sí? Por eso debemos de analizar, ¿verdad? Y preguntarnos si llegáramos de pronto a estar así en una mala racha de derrotas y derrotas y derrotas, ¿qué está pasando en mi entorno espiritual? ¿Verdad? Porque fíjese, esta batalla, en esta parashá, Moisés envió 1000 soldados de cada tribu. Israel tenía un ejército de más de 600,000 soldados, pero Moisés dice: van a ir 12,000 nada más. Con 12,000 es suficiente. ¿Cuál es la lección acá? Esta batalla no se va a ganar con fuerza física. No necesitamos enviar tantos soldados. Que vaya Pinhas, pero Pinhas no va a pelear. Pinhas va como la fuerza espiritual. Y esa batalla se va a decidir en el mundo espiritual, como todas. Entonces, realmente ahí podemos apreciar que lo más importante siempre es lo espiritual. Y que si a mí me está yendo mal en el mundo físico, si hay muchas pruebas viniendo a mi vida, si me está pasando de todo, tengo que realmente preguntar: ¿cómo estoy espiritualmente? Porque es muy probable que todas esas derrotas están llegando a mi vida porque no estoy peleando correctamente en el ámbito de lo espiritual. No estoy trabajando bien en el mundo espiritual. Y es ahí donde yo voy a ganar, no acá. Si yo me esfuerzo demasiado en la cuestión física, de nada va a servir si no estoy bien respaldado en el mundo espiritual. Siguiente lección. La siguiente lección es muy simple también, y es un pensamiento con el que estamos muy familiarizados, creo yo, también. No repitas los errores del pasado. ¿De dónde tomamos esta lección? De la experiencia de justamente el botín de guerra y cuando los soldados israelitas trajeron las mujeres de Madián como parte del botín. ¿Por qué se enojó tanto Moisés? Moisés les dijo: a ver, ¿ya se les olvidó lo que pasó con estas mujeres? ¿Ya se les olvidó que fueron justamente las mujeres madianitas las que provocaron tremenda tragedia a nuestro pueblo? ¿Ya se les olvidó lo que pasó con Pinhas? ¿Ya se les olvidó cómo el Eterno se enojó y toda la mortandad que hubo? ¿Ya se les olvidó en serio tan pronto? ¿Por qué me traen estas mujeres al campamento? Es algo bien grave lo que estaba pasando, hermano. O sea, Moisés realmente tenía mucha razón para estar tan enojado, tan molesto. Oye, ¿cómo, sabiendo tú lo que te ocurrió con esa misma situación en el pasado, me lo traes otra vez? O sea, ¿qué pretendes? Es como, o sea, ¿ustedes quieren que el pueblo caiga otra vez? ¿Ustedes quieren que el Eterno se enoje otra vez con nosotros? ¿Ustedes quieren otro juicio sobre nuestras vidas? No, no hay que repetir los errores del pasado. Sí, es cierto, somos pecadores, no somos perfectos, seguimos pecando. Pero hermano, por lo menos que no sean los mismos pecados, que no sean las mismas situaciones las que nos estén llevando a la derrota, las que nos estén llevando al juicio. Si nosotros nos aferramos a seguir viviendo en una situación de pecado, si nosotros persistimos, nos aferramos a hacer las cosas de manera que a Dios no le agradan, ¿qué podemos esperar? Juicio. Y el juicio va a ser cada vez más severo cuando nosotros insistimos
en cometer los mismos errores. Por eso es que Moisés se molestó mucho. Por eso les dijo: a ver, yo no quiero ver esas mujeres aquí. Esas mujeres ya nos provocaron una gran pérdida en el pasado, un juicio tremendo de Dios. No quiero ese problema aquí. Para afuera. Siguiente lección. La siguiente lección de la parashá nos dice que las bendiciones son para compartirse. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, del botín de guerra. O sea, los soldados fueron, pelearon, ganaron la batalla, tomaron un botín, pero no se lo iban a quedar para ellos solos. O sea, las bendiciones que el Eterno nos da son para compartirse. Las victorias son para compartirlas. Por eso cuando damos testimonio, aunque hoy no tuvimos testimonios, ¿verdad? Pero cuando damos testimonio delante de la congregación es precisamente porque si tú tuviste una experiencia en donde el Eterno te proporcionó una bendición importante, o el Eterno te dio una victoria importante durante la semana, viste la mano de Dios de una manera especial, pues no te lo quedas callado, ¿verdad? Lo compartes. ¿Por qué? Porque las bendiciones son para compartirse. En este caso, ellos estaban teniendo una bendición física, una bendición material. Se trajeron, ¿verdad? Oro, plata, se trajeron de todo. Y pues no se lo debían de quedar nada más para ellos. O sea, habría que compartirlo. En el pensamiento humano o pagano, o de aquellos que son egoístas, que piensan con la mente del sistema de este mundo, con la mente de la serpiente antigua, pues dirán: todo para el vencedor, ¿verdad? Todo para mí. Pensarán como el hombre aquel de la parábola de Yeshua, ¿no? De que voy a hacer graneros más grandes para meter ahí más riqueza, me está yendo muy bien. O sea, el pagano, el que no es temeroso de Dios, siempre va a pensar así. Una persona que es temerosa de Dios entiende que debe compartir, entiende que lo bueno que recibe es para darle a alguien más. Les compartí por ahí en un grupo de WhatsApp, no recuerdo si fue ahí con la familia, algo del actor Keanu Reeves. No sé si conocen a Keanu Reeves, un actor muy popular estadounidense. Este hombre es muy conocido, y no porque él lo ande diciendo, porque él nunca habla de eso. Y si le han preguntado en entrevistas, él nunca dice eso. O sea, nunca platica de las cosas que hace para ayudar al prójimo. Pero lo que se sabe porque las personas que él ha ayudado son las que lo han platicado, ¿verdad? Porque le han dicho: no, hombre, este señor bien bueno, me regaló esto, me ayudó con aquello. Entonces, este actor tan popular, él ha ayudado a mucha gente y se ha hecho viral porque a veces le han tomado fotos sentado en una banca comiéndose ahí un lonche, y la gente dice: oye, este hombre con millones de dólares, y mira ahí, y viaja en el metro, viaja en el camión, no trae carro lujoso. Si acaso se le ha visto en alguna motocicleta, a lo mejor le gustan las motos, ¿verdad? Pero él así como muy humilde, y ha ayudado a mucha gente. Ha regalado millones de dólares ha regalado a causas buenas, a hospitales, a fundaciones, a personas. Por ahí contaron una anécdota, ¿no? De que en la producción de una película él escuchó una plática de personas, de trabajadores ahí, de una señora que tenía un problema económico fuerte, y escuchó y la ayudó a pagar. Entonces, ese tipo de mentalidad, ese tipo de personas son las que entienden que las bendiciones son para compartirse. Nuestro santo maestro Yeshua dijo: lo que de gracia recibes, de gracia debes de dar.
Yeshua nos comparó a nosotros como ríos de agua viva o como fuentes de agua viva. ¿Qué hace una fuente? Recibe el agua y luego la hace fluir. O sea, en ese sentido somos canales de bendición. La bendición pasa a través de nosotros, pero no nos la quedamos, la compartimos. Como aquellos, ¿no? Aquellos que dice la escritura, los leprosos, cuando se encontraron con aquella bendición y que empezaron ahí a comer y luego dijeron: oye, ¿no estaremos haciendo mal? Nuestro pueblo allá se está muriendo de hambre, ¿no? Están todos asustados y aquí tanto, vamos a decirles. Y corrieron a dar la buena noticia. Ese texto se usa mucho como mensaje del evangelio, ¿no? La buena noticia. Las bendiciones, hermanos, son para compartirse. Aprender esto es básico en la fe de cualquier persona que se diga temerosa de Dios, cualquier persona que se diga que está en una relación de pacto con el Dios de la Biblia, tiene que entender que las bendiciones son para compartirse. En el reino de Dios no hay cabida para personas egoístas. No debe haber cabida para personas con el síndrome del asadón. ¿Saben por qué el asadón? El asadón es todo acá, ¿eh? Todo para mí, todo para mí, para ti nada. Entonces no, en el reino de Dios tiene que haber puras personas con la mentalidad, ¿saben de quién? Del buen samaritano. Yeshua en esa parábola nos enseñó cuál debe ser la mentalidad de los seguidores de él, de los que forman parte del reino. La mentalidad del buen samaritano. Esa parábola Yeshua, cuando la enseñó, ¿sabe por qué la enseñó Yeshua? ¿Cuál es el contexto de esa parábola? ¿Sí se acuerdan? El amor al prójimo. Porque una persona vino, se le acercó y le preguntó: maestro, ¿cuál es el más grande y el más importante de los mandamientos? Sin vacilar, Yeshua le dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus recursos. Este es el primero y el más grande, el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo en importancia, aunque no me lo preguntaste, pero ahí te va, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquel hombre como que no entendió bien esa parte de: ¿y cómo le hago para amar al prójimo? Ahí te va. Y entonces Yeshua contó la parábola del buen samaritano. Sí, porque aquel hombre no tenía muy claro. Él dijo: pues, amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es ese? ¿Quién es mi prójimo? Ah, ¿no sabes? Ahí te va. Yeshua contó la parábola y al final le dijo: ¿quién te pareció a ti en esta historia que fue el prójimo? Como era judío, ni siquiera quiso decir, ¿verdad?, el samaritano. La respuesta de él fue así como: pues el que actuó con misericordia, el que se detuvo, el que lo ayudó, el que le curó las heridas, ese. Entonces Yeshua le dijo: muy bien, mijo, muy bien contestado. Ahora que ya entendiste, ve y haz tú lo mismo. ¿De eso se trata? Ve y haz tú lo mismo. Las bendiciones son para compartirlas. Ahí hubo un sacerdote, ahí hubo un levita que no quisieron compartir. Hubo ladrones que no solamente no compartieron, que te robaron lo que tenías. La parábola del buen samaritano ilustra todos los tipos de personas que existen en el mundo. ¿Cuál eres tú? Esa es la pregunta. El que comparte, el que roba, el egoísta, el que se preocupa: no vayan a andar por aquí todavía los ladrones, mejor me corro, mejor me voy.
o el que ama a su prójimo? Siguiente lección. La siguiente lección, hermano, nos dice: establece bien tus prioridades. ¿De dónde tomamos esta lección? Bueno, la parashá nos dice que Rubén se presentó delante de Moisés para hacer justamente la petición de que se les permitiera a él, a la tribu. ¿Quién era el otro? Gad, ¿no? Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Oye, nosotros queremos establecernos de este lado del Jordán. Moisés puso el grito en el cielo: no, hombre, ustedes ya me van a meter en problemas, que ya se les olvidó otra vez, ¿no?, lo que pasó. Ellos explican sus razones, y dentro de las razones y los argumentos que dio Rubén, él decía: estas tierras son muy buenas para criar ganado, y nosotros somos ganaderos. Entonces, lo que pensamos es establecernos acá y construir un buen lugar para nuestro ganado y todo. Y Moisés como que no me convence tu plan, ¿verdad? Como que algo está mal con el plan que tú estás presentando. A ver, otra vez te doy otra oportunidad de que expongas tus argumentos. Y nuevamente él expone sus argumentos. Finalmente, cuando Moisés le dice, porque Rubén pensó, entendió, a lo mejor Moisés lo que quiere es que nada más hablé del ganado, tengo que hablar de la familia también, ¿no? Y a la segunda vez que expone sus argumentos dice, sí, como te decía, la tierra es buena, entonces queremos construir lugares para nuestro ganado, casas para nuestros hijos, y todo. Ok. Entonces ya Moisés le dice: muy bien, vamos a hacerlo como tú dices. Entonces se van a establecer aquí, vas a construir casa para tus hijos, lugares para tu ganado, segundo lugar, y así le vamos a hacer. Entonces Moisés corrige el discurso de Rubén y lo ubica y le hace ver el orden de las prioridades. ¿Por qué? Porque Rubén estaba pensando principalmente en el ganado, o sea, el dinero, ¿no?, el trabajo. Es una polémica de siempre, de toda la historia de la humanidad. ¿Qué es más importante, el trabajo o la familia? Y muchos hombres dicen: pues el trabajo, si no, ¿de dónde les voy a dar de comer? ¿A poco si le doy más importancia a la familia y luego nos vamos a morir de hambre? Esa es la mentalidad de muchos. Entonces, ¿qué es más importante? Eso se ha debatido por siglos y siglos y se sigue debatiendo. Moisés, de una manera magistral, puso los puntos sobre las íes y resolvió ese conflicto y dijo el orden de prioridades acá. Primero es la familia y luego el trabajo. Entonces construyes casas para tus hijos y ya luego ves lo de tu ganado. Si vas a hacer las cosas como yo te digo, te concedo la petición y que se establezcan ahí. Pero había la otra condición, ¿verdad? También ustedes van a tener que apoyar a sus hermanos en la conquista. Aunque se vayan a quedar de este lado, van a tener que entrar a pelear, a conquistar. Y hasta que no se haya triunfado y se haya repartido toda la tierra, entonces ya ustedes se regresan y se establecen acá. ¿Están bien? ¿Están de acuerdo? Rubén dijo: sí, claro. Y así quedó. Pero eso nos habla, hermanos, de establecer bien las prioridades. O sea, un problema que tenemos muy serio todas las personas y los creyentes también, es que no establecemos bien el orden de nuestras prioridades. Nos metemos en muchos conflictos con Dios primeramente, y nos metemos en conflictos con la familia, y nos metemos en conflictos con los vecinos y con todo el mundo, por la sencilla razón de no establecer o no tener claras las prioridades. Si fuéramos personas que realmente entendemos esto y diéramos siempre el orden correcto en las prioridades, de veras, se los digo, nos evitaríamos muchos problemas. Siguiente lección:
No olvides el camino que te ha traído hasta donde estás. ¿Se acuerdan que el Eterno le dio la orden a Moisés? Escribe una bitácora donde vas a registrar todos los viajes, todos los lugares por donde pasó el pueblo para llegar a la tierra prometida. Esa fue idea del Eterno. Esto nos dice, hermanos, que no debemos olvidar el camino que nos ha traído hasta el aquí y el ahora. Esto nos enseña a no ser ingratos. Aunque nos haya ido muy mal en alguna de las travesías, aunque nos haya ido muy mal en alguna de las estaciones, en alguna etapa de nuestra vida, o sea, nunca hay que olvidar, porque es parte del camino. Si no nos hubiera pasado eso, no hubiese habido el resultado que hubo. O sea, en pocas palabras, estamos donde estamos hoy por todo el camino que hemos andado. Muchos dicen, oye, si tuvieras la oportunidad de repetir tu vida, ¿qué cosas ya no harías? ¿O qué sacarías? ¿O qué quitarías? Nada. ¿Por qué voy a quitar algo? Si hoy estoy bien, si hoy soy feliz, si hoy me va bien, quiere decir que el camino que recorrí es el que me trajo hasta aquí. Si yo voy y cambio cualquier cosa, entonces esto ya no va a pasar igual. El resultado ya no va a ser el mismo. Y yo quiero este resultado. Si el Eterno les da esta enseñanza, ¿verdad? Acuérdense, ahí está escrito todo lo que pasó. ¿Cuántas estaciones fueron, hermanos? 42 estaciones, 42 jornadas, 42 viajes que ellos tuvieron que recorrer para llegar hasta donde estaban en ese momento. Todos fueron importantes. Todos fueron importantes, aún las malas experiencias. Siguiente lección. Libérate de los espinos y aguijones. No llames al juicio. El Eterno le dice al pueblo de Israel, cuando ustedes entren en la tierra prometida, si ustedes no me obedecen, si ustedes no eliminan, si ustedes no sacan a toda la gente mala, a toda la gente pagana de su vida, si no los expulsan de la tierra, esas personas se van a convertir para ustedes en espinos, en aguijones que les van a estar ahí como clavados, como molestándoles. Y por si eso fuera poco, como ustedes dejaron que esa gente se quedara ahí con ustedes, el día de mañana yo a ustedes los voy a tratar igual que a ellos. Así que ahí se las dejo. Entonces el Eterno les está diciendo, les está avisando, ¿qué hay que hacer? Libérate, hermano. Quítate esos espinos, quítate esos aguijones. Hay que sacar de nuestra vida todas las cosas y las personas. De veras, esto puede sonar como algo de que, ay, hermano, pero ¿cómo eso? Tú sabes. Si tú te relacionas con personas paganas, con personas de pensamientos blasfemos, herejes, si te juntas con ellos o si platicas con ellos o son personas cercanas a ti, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? ¿Se acuerdan un texto clásico? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así dice. Entonces hay que oír el consejo de Dios. ¿Para qué te quieres hacer acompañar de gente malvada? ¿Qué gusto hay en andar por la vida con gente que no te aporta a la vida espiritual, a lo que Dios espera de ti? Ya bastante tenemos con los demonios que todo el tiempo nos quieren estar distrayendo y nos están susurrando en el oído. Ya bastante tenemos con eso como para que todavía yo andarme juntando con personas así. El Eterno dice y advierte: saca a esas personas de tu vida, aléjalas, expúlsalas lo más lejos posible. Rodéate de sabios, rodéate de gente buena, de gente inteligente, sobre todo gente temerosa de Dios, que te van a aportar para tu crecimiento. Y la advertencia está ahí. Si tú insistes en hacer eso, esa gente se va a convertir en un aguijón.
¿Ustedes han sentido un aguijón como una piedrita en el zapato? ¿Cómo se siente? Que te está ahí calando, que te está picando, ¿no? O imagínate ir caminando entre matorrales, pero con espinas. Ay, te van picando por todo. Así dice el Eterno, esas personas van a ser así para ti. Cadillos, espinas, literalmente. Ahí afuera de la casa tenemos un arbolito, un naranjo. A veces al estacionarme no me doy cuenta, y donde me bajo paso así, ay, me pican las espinas, ¿no? Y me acuerdo, así son la gente necia con la que te juntas, se convierte en eso en tu vida, y eso tarde o temprano te va a traer juicio del Eterno. Siguiente lección: delinea bien los límites en torno a tu vida. El Eterno le dijo al pueblo: cuando entres en la tierra prometida, va a ser bien importante delinear los límites, tener muy claras las fronteras, todo lo que es. Al norte, este va a ser el límite; al sur, este va a ser el límite; al este, este va a ser el límite; al oeste, este va a ser el límite. O sea, tienes que tener tus límites bien delineados, bien claros. Cuando aplicamos esto, hermanos, a nuestra vida, es bien importante el establecer límites. Para alguien que no establece límites, ¿saben qué va a pasar? Como dice la Torá, si tú construyes una terraza en la azotea y no le pones límites, no le pones una barda, una cerca, alguien se va a caer. A lo mejor tú mismo te caes. ¿Sí? Si tú mismo te caes, bueno, pues, pero si alguien se cae, va a ser culpa tuya porque no pusiste límites. Entonces es bien importante, hermanos, delinear los límites. En nuestras relaciones con otras personas siempre tiene que haber límites. Siempre. En las cosas que hacemos diariamente tiene que haber límites. Si no hacemos esto, igual va a haber muchos problemas. Y última lección. La última lección que encontramos en esta doble porción, yo puedo apreciar, tiene que ver mucho con el tema de la mujer. De hecho, en toda la doble porción, si se fijan, destaca mucho el tema de la mujer. Las mujeres son mencionadas, se levantan como algo muy importante, y el tema o la relación de la Torá con las mujeres, muy contrario a lo que muchos piensan, que mucha gente que no es temerosa de Dios, la gente pagana, no sé si ustedes lo han escuchado, pero dicen que la Biblia es machista, que Dios es machista, que Dios, incluso una hermana una vez me decía: oiga, hermano, yo quiero hacerle una pregunta, porque yo sinceramente pienso, y una buena hermana, ¿verdad? Temerosa de Dios y todo, pero ella tenía esa duda. Decía: es que a mí me da la impresión de que, pues no quiero pensar o no quiero decir que Dios tiene preferencia sobre los hombres, pero como que se goza más con el varón, ¿no? que con la mujer. Bueno, ya empezamos a tratar el tema, empezamos ahí a explicarle, y bueno, básicamente la Escritura nos dice de el varón y la mujer que ¿qué cosa, hermanos? Son uno. De hecho, hay una teoría, ustedes saben que en un principio el ser humano era uno y que el Eterno lo separó en varón y mujer. Es una teoría, pero era uno. Lo separó y después dice: pero cuando se unan, serán una sola carne. En los escritos sagrados nuestros, que se conocen como Nuevo Testamento, claramente dice: donde no hay varón ni mujer, donde no hay extranjero, judío, griego, varón, escita, aquí todos somos iguales, hay igualdad. En cuanto a las funciones, en cuanto al rol que cada uno tiene que desempeñar, eso es diferente. Pero la gente se confunde y la gente piensa que por el rol que desempeñas eres menos que otro. Nada que ver.
El rol que cada uno desempeña es tan importante como el que hace otro. Por eso la Escritura nos pone el ejemplo del cuerpo humano, y nos dice que todos los miembros del cuerpo son igual de importantes. Y lo sabemos. ¿Ustedes se han pegado una vez en el dedo chiquito del pie? ¿Qué tal? Duele, ¿no? Y bastante. Y no porque sea el dedo chiquito va a doler menos. Hay personas que les han cortado, les han amputado el dedo chiquito del pie. ¿Y qué creen que pasa? Pierde el equilibrio. Esa persona el resto de su vida se va a andar cayendo. Va a ir caminando y de repente se va a caer. Oye, ¿qué te caíste? No sé, es que desde que me cortaron el dedo chiquito ya. Es que es el que te da el equilibrio. Fíjese. Y uno dice, el dedo chiquito, pues no pasa nada. No, sí pasa. Te vas a andar cayendo todo el tiempo. Entonces, todos somos diferentes, todos somos iguales. La mujer en la Torá es considerada exactamente igual al hombre. Y de hecho, hay muchos mandamientos que van encaminados hacia la protección de la mujer. En la última parte de nuestra parashá, los mandamientos que se estipulan, de los que se habla ahí, son para proteger a la mujer. Entonces, ¿qué lección nos da esto para nosotros como varones, como sociedad, como comunidad? Tenemos que dar una protección especial a nuestras mujeres. ¿Por qué? ¿Porque son menos? No. Pero porque la Escritura, ¿qué dice de la mujer? Y lo dice de una manera poética, hermosa, ¿verdad? Cuando dice, es un vaso frágil, que necesitas cuidar, que necesitas proteger. Entonces, básicamente la Torah nos dice, protege a tu mujer, defiende tu herencia. Defiende tu herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia, hermanos? Herencia del Eterno, dice, son los hijos. Entonces, el pensamiento que extraemos de acá es lo mismo que señalábamos hace rato, el tema de la familia. El tema de la familia, o sea, otra vez, la Torah cierra con esta lección, con esta enseñanza, lo importante que es nuestra familia y el deber que tenemos de proteger a los que más necesitan. ¿Se acuerdan de aquel dicho de las mujeres y los niños primero? ¿Lo escucharon alguna vez en una película, algo? Las mujeres y los niños primero. O sea, cuando hay peligro, cuando hay necesidad de salvar, la ley es las mujeres y los niños primero. O sea, imagínate que en medio de, no sé, un incendio, alguna situación, un barco hundiéndose o algo, y los hombres fuertes corriendo a salvarse, y dejando ahí a la mujer y a los niños. Qué mal está eso, ¿no? Pues el tema de las mujeres y los niños primero es algo que viene directamente del cielo, directamente de la palabra de Dios. Hay que enfocarse en eso, no solamente como varones, repito, sino como sociedad, como comunidades. Rescatar estos valores y estos principios de la bendita Torah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos. Estas son las lecciones que aprendemos de nuestra doble porción, Matot Masei. Como eran dos porciones, estaba muy largo el tema. Teníamos mucho que compartir. Así que, pues, bendiciones. Vamos a terminar nuestro servicio con la entrega de las ofrendas. Así vamos a concluir presentando nuestra ofrenda. Y pues de una vez, ¿verdad? De una vez vamos diciendo todos juntos, aunque al rato lo volvamos a decir otra vez, pero estamos concluyendo este estudio o esta parte, así que va todos juntos.
Hazak, Hazak, venid, Hasé. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Gracias, Padre, porque nos permites llegar a la conclusión de un libro más. Que todas las enseñanzas que hemos obtenido de este bendito libro de Números hagan un efecto positivo en nuestras vidas. Amén.